Los periodistas. Pues es un gustazo de veras saludar a mi viejo y querido amigo don Humberto Aguilar Coronado, mejor conocido en el bajo mundo del deporte como el Tigre Aguilar. Del bajo mundo de la política. No, de la política no. El Tigre. Oye, he seguido con atención las últimas declaraciones que has hecho, tus visitas a Puebla, la serie de denuncias, de puesta en valor de conceptos panistas sobre lo que sucede en la política poblana. Y me queda una duda ahí, el PAN nunca ha gobernado el Estado. Bueno, tengo la impresión que no hay una muestra de la manera de ser de los panistas, como ha sucedido en Guanajuato, como ha sucedido en Querétaro, en Chihuahua, ahora no sé, en otros estados, ¿no? En Puebla ese asunto no se ha dado, como que hemos sido gobernados siempre por el viejo estilo priista, aunque las siglas sean de otro partido. Sí, sin duda alguna, el PAN ha ganado elecciones en Puebla como membrete electoral, como identidad partidista, y en las dos ocasiones que se ha ganado con la suma de otros votos de otros partidos políticos. Pero evidentemente el núcleo principal es el PAN. Cuando se llega al gobierno, es evidente que se debe de buscar a los mejores hombres y a las mejores mujeres para poder gobernar. Lo que no se ha valorado desde mi punto de vista en Puebla es esa experiencia que ya se tenía de muchos panistas para poder gobernar y gobernar bien, porque yo sostengo, Jesús Manuel, que es injusto que al PAN se le carguen todas las cuotas y todas las penas cuando los panistas no son los que están gobernando en la actualidad. Sucedió en el gobierno de Rafael Moreno Valle, donde hubo pocos panistas en puestos de relevancia, y los que entraron eran los que después ingresaron al PAN y se hicieron militantes del PAN. Hoy por hoy, por ejemplo, un estudio que hizo Alejandro Mondragón dice que solo 3 funcionarios de primer nivel son panistas y de reciente cuño. Yo no los descalifico por tener... Mario Riestra sería uno. Mario, Javier Lozano, y no me acuerdo por ahí quién es el otro. Pero Javier Lozano era priista. Sí, pero ingresó al PAN. Tiene ya algunos años de militancia, por eso digo, de nuevo cuño. Sin desacreditarlos por tener pocos años de militancia, sí me parece que hay otros talentos. Sobre todo, los que tuvimos la experiencia de gobernar en Puebla a nivel municipal y luego dimos el salto a la experiencia a nivel federal, me parece que había muchos que podían regresar y que podían haber colaborado en un gobierno para darle identidad al estilo de gobierno, a la forma de gobernar y por supuesto a la percepción ciudadana de que quien estaba gobernando era el Partido Acción Nacional y no un estilo de gobernar personal, ¿me explico? Sí, o sea, no hay relación entre la forma de gobernar al estilo morenovallista con el deber ser de los gobiernos panistas. A mí me parece... De Jalisco, por ejemplo, donde tú estuviste como asesor hace claro, algunos con años. Alberto Cárdenas, ¿no? Había una perfecta identificación entre el panista que estaba gobernando, su equipo de trabajo que estaba gobernando con él y bajo los principios del PAN en una corriente muy clara de línea de acción y de pensamiento que le daba identidad. Me parece que eso es lo que faltó aquí en Puebla. Mucha gente con gran experiencia y por supuesto, pues tú, igual que yo como poblanos, sabemos quiénes habían tenido experiencia en el gobierno y quiénes podían aportar a ello. No se les dio la oportunidad y bueno, pues ni modo, hubo un estilo de gobernar que la gente no identifica como un estilo panista de gobernar, sino como un estilo de gobierno al estilo Rafael Moreno Valle, ¿no? O sea, esto a lo que huele es a un cacicazgo, a un maximato, a una tal vez imposición de pues candidaturas de cuadros políticos. Lo hemos visto en las elecciones en el comité estatal, en las elecciones de los delegados. Ahora viene la del municipio, no sé si Pablo Rodríguez se quedará o no se quedará, no, pero vamos, no es precisamente el signo del panismo al que nos tenían acostumbrados a los poblanos. No, y definitivamente es un estilo en donde ya hay denuncias de que hubo compromisos que no se cumplieron y que por supuesto fueron alejando la posibilidad de que el PAN se incorporara a un gobierno estatal y que siguiera
en su estilo democrático la definición de candidaturas a los próximos procesos, ¿no? Yo recuerdo que desde el 2010, que fue la elección a gobernador y alcalde, vino la elección federal del 2012 y todas fueron designaciones. Luego vino la elección federal del 2015 y todas las candidaturas se definieron por designación. Y luego vino la elección del 2016, en donde todas, incluida la definición de la candidatura de Tony Gali, candidato a gobernador, fue por designación. Entonces se rompe ya esa tradición democrática que había en el Partido Acción Nacional de competir para poder tener la oportunidad de llegar a una contienda constitucional y ya enfrentarte al verdadero enemigo político que era el PRI en aquellos momentos. Pero ahora Rafael pide que sea una elección directa de los militantes panistas para la candidatura presidencial. En Puebla podrán pedir, digo, si es que todavía quedan panistas con ese pensamiento, con esa línea de pensamiento, podrán pedir también que sea un candidato o candidata, porque no está cerrado tampoco el tema, pero que no sea por designación, sino por elección interna. Esas son precisamente las inconsistencias que se presentan cuando existe un proyecto político y que es lo que sirve en el momento para definir las candidaturas. A mí no me espanta ese discurso, evidentemente. Yo no sé cuál va a ser el sistema que decida el Consejo Nacional para la elección a candidato a presidente de la República. Eso lo decide el Consejo Nacional, así es. Ya, digamos que es el método tradicional puesto en los estatutos, es por supuesto que los militantes elijan a quien va a ser su candidato, pero también dice el estatuto que si existen condiciones o hechos supervinientes que puedan favorecer que la definición de la candidatura sea por designación, es tan válida como la elección de los miembros, ¿no? Tú ya en alguna declaración hace unos días mencionaste a 4 personas. A mí me parece que sí, a la gubernatura del estado de Puebla creo que hay una posibilidad enorme de continuar si se define claramente ante el electorado que el Partido Acción Nacional incluye a todos sus miembros, incluye a sus talentos y por supuesto se plantea retos hacia el futuro que puedan ser resueltos. Y yo he mencionado que debe ser una nueva generación la que contienda por ese puesto a la gubernatura del estado. Y mencioné, por ejemplo, evidentemente a Eduardo Rivera, que es, digamos, a quien se ha mencionado y con mayores posibilidades de conocimiento futuro. Pero también me parece que hay talentos muy importantes como Juan Carlos Mondragón, un muchacho muy joven que ya fue presidente del partido. Y tuvo una dirigencia nacional, ¿no? Estuvo como secretario nacional juvenil y que ahora se está preparando ya y ya terminó una maestría en Harvard y está estudiando un doctorado en Inglaterra y que puede llegar con grandes bríos y grandes ánimos. Y de los que han entrado al Partido Acción Nacional como con nueva militancia, pues está, por ejemplo, un Juan Pablo Piña, que no es, digamos, ajeno al poder, porque ha participado en el gobierno anterior y, por supuesto, que viene de una familia de poder, ¿no? Pero también está un Mario Riestra, un muchacho joven que ha tenido dirigencia, actividad en la administración municipal y actividad en el Congreso del Estado. Ha sido candidato y ha puesto, digamos, su esfuerzo y su talento en beneficio de ello. Entonces, sí hay cuadros en el partido. ¿No hay mujeres? Hay mujeres, pues bueno, de verdad yo no he visto alguna que alce la mano para decir yo podría, pero muchos han mencionado a la esposa del exgobernador de Puebla, ¿no? Y tiene también, por supuesto, la posibilidad y el derecho de contender en su momento, ¿no? No se vería mal que fuera la esposa del exgobernador, la esposa del candidato frustrado a la presidencia, yo pienso eso. La experiencia, no sería una muestra de la imposición. La experiencia nacional e internacional no han favorecido este tipo de movimientos que favorezcan a la pareja en turno. Funcionó electoralmente en Argentina con Cristina Fernández de Kirchner, y ve los resultados. Pero fue un desastre en el gobierno, un desastre en el gobierno. Otros han tratado de hacerlo, por ejemplo, en el caso de Nayarit, el exgobernador Antonio Echeverría impulsó fuertemente a su esposa y fue un fracaso electoral. Y
a nivel internacional ha habido otros que no han dado resultado porque la sociedad percibe esto de una manera distinta a como la percibe el que le está proyectando. Claro. Y esto me parece que hay que tenerlo muy en cuenta porque al final del día quien decide es la sociedad, los ciudadanos, la gente que vota si vale la pena o no. Este ejercicio que todo mundo identifica de continuidad, un mandato transeccional que puede afectar directamente a la sociedad, ¿no? ¿No ves a Luis Bank en esta lista? Sí, también Luis me parece que es un hombre con talento, me parece que está tratando de hacer las cosas bien en el ejercicio de la administración municipal, pero me parece que Luis tiene ahí que resolver ese cuestionamiento que tiene de origen al haber sido modificada la ley para favorecer el que él sea el presidente municipal. O sea, es un presidente municipal interino. Es un presidente No es municipal electo. que no fue electo, exactamente, ¿no? Entonces, Ahora, esto, Puebla, pues para muchos faltan todavía unos meses. Para mí esto se acaba en diciembre y después de eso tendremos una pasión de todos los partidos y los candidatos y saldrán por todos lados. Y Morena viene peleando muy fuerte. Las últimas encuestas que presentaron ahora este fin de semana sobre el Estado de México dan a Delfina como la puntera y a Del Mazo en un segundo lugar y a Josefina del PAN, que para muchos es uno de los activos más importantes de la militancia tradicional panista, en tercer lugar. Puebla será el reflejo del Estado de México. El PAN andará en estos momentos en un tercer lugar en el posicionamiento, o ¿cómo lo ves tú desde fuera? yo creo que todavía no. No. Todavía no. Evidentemente, en el Estado de México el PAN nunca ha gobernado. Nunca. Hemos estado muy lejos de ganar la elección a gobernador, aunque hemos gobernado un corredor muy importante. Cuautitlán, Naucalpan, Tlalnepantla, pero el grueso de los votos no está en ese corredor. El grueso de los votos está en Ecatepec. El grueso de los votos está en otros municipios que son marginales con respecto a este círculo que se llamó en su momento el Círculo Azul de Gobierno. En Puebla tenemos el gobierno, por lo menos digamos, el PAN ganó la elección en el 2016, no con el amplio margen que se había ganado en el 2000, pero se ganó, y se ganó fuerte. Pero hay que recordar que en la elección del 2015, el PAN estuvo lejos de ser la primera fuerza electoral como partido político en las candidaturas a senador de la República y a diputados federales, 2012. Entonces, creo que ese resultado debe alertar a la dirigencia del partido a trabajar y fortalecer los cuadros de unidad y no trabajar en la exclusión de los mismos, porque entonces vamos a presentarnos a una contienda en donde Morena está creciendo y hay que advertirlo con claridad y decirlo. Es evidente que tiene un respaldo popular muy importante, sí, el candidato Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Porque es la gente que antes le daba el respaldo a los panistas, exacto, que luchaban contra la corrupción. Ahora están en las primeras páginas de los periódicos los panistas al lado de los priistas y de los narcotraficantes por temas relacionados con la complicidad de corrupción. ¿Ves? Fíjate que el caso de los huachicoleros en Puebla es terrible, los feminicidios son terribles, terrible. El tema de las constructoras, ahora están saliendo una serie de datos en los medios periodísticos electrónicos que te revelan el aumento de los costos en las obras que se pavonearon tanto en el sexenio pasado. O sea, al PAN no lo habían ligado en Puebla con corrupción hasta ahora. Fíjate que yo, y si me lo permites, te voy a regalar mi libro que publiqué en el 2010, antes de que fuera la elección a presidente de la República. Y en el prólogo yo hago una expresión muy fuerte que luego me criticaron mucho, pero que al final fue cierta, ¿no? Yo sostengo que el PAN ha sido infectado de muerte con un tema en el cual antes el PRI era el que detentaba el monopolio, el de la corrupción. El PAN, en tanto gobierno, demostró ante la sociedad que era capaz de cometer las mismas tropelías que el PRI
y que los ciudadanos que antes nos daban ese voto, ese apoyo, porque estábamos nosotros luchando contra la corrupción, nos lo han retirado porque han visto que en tanto gobierno o los gobiernos emanados del PAN con los personajes que están ahí pueden hacer lo mismo. Creo que esto es gravísimo y es evidente que el PAN se tiene que desmarcar de esto y tiene que sancionar a aquellos funcionarios que, emanados de un partido político en el gobierno, cometan este tipo de tropelías. Tienes el tema de la transparencia, que tal vez sea la asignatura pendiente en Puebla. A los gobiernos peristas se les acusó toda la vida de ser poco transparentes o nada transparentes. Nada transparente. Pero en este gobierno que acaba de terminar sucedió algo peor todavía. El ocultar, el disfrazar, el tema de la deuda pública, que ahora está ya en boca de todos por la nueva ley, que tienen que ponerse los pasivos o los compromisos de los PPS como deuda pública, ¿no? Y eso genera automáticamente una animadversión de los ciudadanos a decir, bueno, pues es que todos son iguales. Te voy a decir cuál es la diferencia que yo veo, Jesús Manuel. Antes, durante los gobiernos emanados del PRI, los medios de comunicación eran los únicos que podían informar de lo que estaba pasando, y tú y yo sabemos que en la década de los 70, los 80 e incluso ya hasta los 2000, los medios de comunicación eran estrictamente controlados por el Estado, a nivel local y a nivel federal. Sí, claro. Sí, claro. Con la aparición de las redes sociales, ahora la exigencia es tremenda de cubrir algo que yo lo llamo como un triángulo que debería de ser virtuoso, pero que desafortunadamente los gobiernos no se quieren inclinar hacia él. Que en un vértice está la rendición de cuentas, de el otro vértice que es el ejercicio de gobierno, y en el otro la transparencia, pero rodeados todos por un círculo que es la sociedad, que exige que los 3 puntos sean cumplidos: un buen ejercicio de gobierno, rendición de cuentas y transparencia. Y en tanto el gobierno en turno, en donde sea, no cumpla con esas exigencias de la sociedad va a empezar a retirar esos apoyos. Que eso es el caldo de cultivo donde crece Morena. Evidentemente, porque al final del día, Jesús Manuel, en las sociedades, y yo creo que tú tienes presente tanto como yo la experiencia venezolana. Ahí luchaban 2 partidos políticos, uno que digamos era el PRI de Venezuela, que era AD, los ADECOS, y otro que era el PAN de Venezuela, que era COPEI. Gobierna uno, gobierna otro, hay alternancia entre uno y otro, pero al final la sociedad se desencanta y llega a gobernar un candidato independiente, que ya con una edad avanzada ya no tenía la fortaleza para coordinar los esfuerzos del gabinete, y fue un desastre esa administración de Rafael Caldera en su momento. Y luego viene otra opción mediante el intento de golpe de Estado primero, y luego la toma del poder por parte del comandante Chávez. Y hasta ahorita Venezuela sigue sufriendo las consecuencias de no haber dado los partidos políticos resultados en la democracia que era ejemplo para muchos países de Latinoamérica y del mundo, y que ahora desafortunadamente está en esas condiciones. Yo creo que en México no nos puede pasar esto. Tenemos que ver la experiencia internacional y exigirle a los que detentan el poder que sean transparentes, que cumplan con su trabajo de manera satisfactoria ante la sociedad, y que den la transparencia adecuada para que la sociedad sepa lo que está pasando y que no sea criticada la clase política, porque tú lo sabes mejor que yo, si hay alguien que es rechazado en la sociedad es la clase política. Y así es. Y entonces, si además de eso le das argumentos al ciudadano que te pide información por las vías de transparencia y tú se la niegas, exiges que la información se haga pública y el gobierno la clasifica como reservada durante 25 años, pues no, es evidente que no nos van a creer a la clase política que estamos haciendo las cosas bien. Y aquí se actualiza aquel dicho de pagan justos por pecadores. ¿No? Gali, Antonio Gali,
a quien muchos le siguen llamando Tony, y no sé si esto a veces se me hace irrespetuoso que a un gobernador le digan Tony, pero así le dicen. Así le dicen. A mí no me molestaría que me dijeran Tigres y el gobierno en algún momento. El Bronco. El Bronco. Mira, Tony Gali yo creo que ha tenido una demostración de honestidad para con el PAN. Él dijo, sí. Él no es panista. Él no es panista, pero además lo ha dicho, a mí no me interesa ser militante del PAN. Y eso me parece que es un dejo de honestidad que hay que valorarle en su momento. Sí, no es panista, pero llegó por el PAN al gobierno del Estado y me parece que tiene que interactuar. ¿Pero le debe más al PAN o a Rafael Moreno Valle? Bueno, yo creo que siendo un hombre muy cercano a Rafael, fue la figura que impulsó, sin duda alguna, para estar hoy como Entonces su como corazón, gobernador. su lealtad estará más con Rafael que con el PAN. Yo creo que ya cuando llegas a gobernar, el corazón y la lealtad debe estar más con los ciudadanos y dar resultados con un estilo de gobierno. Eso es lo que yo creo. ¿Y cómo lo percibes ahorita? Todavía no. Yo creo que todavía. Llega a los 100 días, pero. No llega ni a los 100 días, pero me parece que ya hay acciones que han demostrado que empieza él a tener un estilo de gobierno, ¿no? O sea, ¿ves una distancia? ¿Se marca una distancia? Se marca una diferencia. ¿Cómo en qué? Mira, por ejemplo, el no haber exigido que el Congreso del Estado votara o siguiera insistiendo en el tema del agua. Ah, ok. ¿Sí? Antes, evidentemente, el Congreso del Estado no es un poder autónomo en Puebla. No, por supuesto. ¿Sí? Hay Entonces, pero hay sugerencias del Ejecutivo que normalmente son como órdenes disfrazadas. Exactamente. Y te lo digo yo porque yo fui subsecretario de Gobernación. Sí, tú sabes cómo sé cómo se manejan este tipo de cosas. Y además ahorita estás en eso, ¿no? Estoy en eso, exactamente. Entonces, sí hay la posibilidad de construir lo que al Ejecutivo le conviene o le interesa. Y sientes que hay señales. Evidentemente. Yo sabes dónde lo percibo, en el combate tan rápido y tan eficiente, según parece, al robo de combustible. Al robo de combustible. Durante 4 años aquí no pasó nada, todo el mundo. Pero todos sabíamos, ¿no? Todos sabíamos lo que pasaba, claro. Hasta hubo detenidos. Así y es. de pronto ahorita empiezan a revelar y bueno, una serie de cosas, ¿no? Exactamente. Yo no creo, por ejemplo, que Tony Gali se vaya a meter en el proceso interno para elegir al presidente del Comité Directivo Municipal en próximas fechas. ¿No? Yo creo que no. Yo esperaría que no, porque eso le podría dar... Aunque algún pariente político suyo está ahí, tiene su corazoncito, ¿no? Sí. ¿No? ¿De Tony? Bueno, peleó ahí un asunto de... Ah, claro, Osvaldo ¿no? Jiménez, que además le dio la razón el tribunal y su sobrino. ante la necedad de la dirigencia municipal, tienes razón, ante la necedad de la dirigencia municipal encabezada por Pablito, oye, el PAN es multado por no cumplir la sentencia que le ordena reinstalar a Osvaldo Jiménez. Imposición. Claro. ¿Sí? Entonces me parece que eso no puede ser. Tienes razón. Pero al final del día ya no supe si lo reincorporaron. No sé, yo tampoco no lo sé. Qué fue está como regidor, ¿no? Y hasta ahí sabemos. Ciertamente, cierto. Pero bueno, ¿qué se espera en estos escenarios? ¿Qué vislumbras? ¿Hacia dónde iremos? ¿Qué pasará? Vemos de repente que se juntan los que no se juntaban y se juntan porque tienen un enemigo común enfrente. Hace casi 7 años, en el 2010, se juntaron muchos para no dejar que el marinismo tuviera una continuidad con la imposición de López Zavala. Y ahora pareciera que esos mismos se juntan para evitar que el cacicazgo de Rafael Moreno Valle se consolide en el 18. ¿Lo percibes igual? Yo creo que hay diferentes destinos que está buscando cada uno de los que nos hemos juntado, ¿no? Yo he alzado la voz porque varios compañeros del partido me pidieron que alzara la voz para denunciar esta no inclusión en el proceso de consejeros estatales y nacionales y ahora en el proceso de elección del candidato a presidente del Comité Municipal. Y otros están viendo otras opciones políticas, ¿no? Fernando Manzanilla en Morena, obviamente los priistas buscando ver cómo acreditan la dignidad de su partido en Puebla,
y otros tantos también, pues sí, la verdad, Sí, es tremendo. es terrible decirlo, pero es la Sí, verdad, sí, ¿no? sí. Entonces, digo, un partido político que debió ser oposición resultó más condescendiente y beneficiado que todos. Pero bueno, Nunca antes ganaron tanto los diputados priistas imagínate, con un gobierno de oposición. imagínate nada más, ¿no? Entonces, bueno, y otros al interior del PAN buscando, por ejemplo, Lalo, pues solventar las observaciones Sí, que le hace sí, la sí, auditoría. que también se siente un poco de venganza ahí, ¿no? Se percibe Se por percibe. lo menos, ¿no? La percepción pública es esa. Es esa, ¿no? Cada uno tiene sus motivaciones distintas y hemos coincidido en que se debe trabajar precisamente para hacer de Puebla realmente un Estado democrático y que gane, bueno, quien tenga que ganar, pero que lo haga de manera limpia, que el piso sea parejo, que el que quiera contender, que contiende y se le dé la oportunidad de hacerlo en las diferentes trincheras, ¿eh? Como las cosas están hoy, con una presidencia del PAN de un joven de apellido Giles, con la esposa del exgobernador como secretaria, en el PAN municipal con una figura como la de Pablito, que con el diminutivo se dice todo, con la falta de panistas en los gobiernos municipal, estatal. ¿Qué puedes esperar que suceda? ¿Que el PAN tenga el nivel de competencia o que sea desplazado por el morenovallismo, Beto? Yo creo que el PAN va a llegar en el momento en el que tiene que actuar como un PAN, ¿sí? Esto ha pasado y son ciclos en la historia del Partido Acción Nacional. A mí me ha tocado crisis nacionales y crisis locales en donde las cosas se acomodan y se recomponen con el paso del tiempo. Yo te aseguro que habrá muchos que si desafortunadamente se presenta esa hipótesis, pierda el PAN una elección, van a salir corriendo del PAN y van a buscar otras opciones políticas. Como lo hicieron, ¿no?, antes. Como antes lo hicieron de otros partidos políticos. Yo creo que habemos varios en el PAN que estamos forjados desde la oposición. Y a mí me parece que esta es una diferencia sustancial, porque venimos de la oposición, luchamos contra la imposición, luego tuvimos la oportunidad de ser gobierno y fuimos respetuosos con la oposición, y ahora otra vez estamos en la oposición a nivel federal como partido político. Y a veces en el estatal. Y a veces en el estatal y en el municipal. El municipal. Pero estamos luchando precisamente para regresar a darle la oportunidad, creo yo, al panismo de hacer las cosas que no pudimos hacer en 12 años de gobierno, ¿no? Y por eso, bueno, cada quien promueva a su candidato. Hay quienes están con Márgara, hay quienes están con Rafael, y habemos quienes creemos que si se decide Ricardo Anaya en el momento en que tenga que decidirlo, creemos que va a ser una buena opción. Puede ser un buen candidato. Buen candidato y puede ser un buen candidato. presidente, Pues ¿no? mira qué interesante charla, porque hace 20 años o un poquito más tú eras el joven del PAN, eras la nueva generación, Sí. y ahora estás hablando de que es tiempo de otra renovación, de una nueva generación. Sin duda alguna. Pese a que muchos te siguen viendo como el joven del PAN. Sí, bueno, lo que pasa es que dicen que tengo ahí un pacto, pero no, la verdad es que tengo 54 años muy bien cumplidos, una trayectoria Bien política vividos. bien vivida, y la verdad es que los que somos animales políticos seguimos en esto a pesar de no aparecer en la escena pública. Yo lo digo y lo digo con toda claridad. A mí el PAN no me debe nada. Yo soy un deudor del PAN porque el PAN me ha dado grandes oportunidades de desarrollo profesional. Me ha permitido ser legislador, me ha permitido ser dirigente nacional del partido, me ha permitido trabajar en la administración pública federal. Pero así como lo digo yo, tan claro del PAN, también lo digo, por ejemplo, en el caso de Rafael Moreno Valle. A mí Rafael nunca me ofreció nada, y yo a Rafael nunca le pedí nada a cambio de haberlo apoyado en su momento como candidato. No estuviste en su nómina. No estuve en su nómina jamás, y jamás me ofrecieron ningún puesto público, y yo no reclamé ningún puesto público, porque a mí me parece que cuando tú apoyas una causa, debes ser convencido de que esa es la causa que tiene que llegar. Y yo estaba convencido en su momento, como muchos otros, de que teníamos que tumbar al Marinato. El Marinato se cae
Y entonces, bueno, se fueron acomodando las piezas. Yo terminé el Senado de la República y luego me dediqué a mi despacho y tal, y por eso, por decisión personal, yo no aparecía en la escena pública de Puebla. Así de sencillo. Terminar con el marinato fue una odisea en su momento. Terminar con el morenato, para usar tu terminología, ¿será de la misma envergadura? ¿Es una tarea más difícil? No, yo creo que no se puede considerar de esa forma porque, sin duda alguna, él ya no es el que gobierna. Y Tony... ¿Seguro? Estoy completamente seguro, pues ahí está Tony Gali, ¿no? Sí. Entonces, él tendrá que demostrar un estilo de gobierno y ver qué es lo que tiene pensado en su relación con el PAN y con los demás partidos políticos de cara al futuro, ¿sí? Yo no sé si se va a definir Tony Gali y quiere ser candidato a otra cosa, en cuyo caso tendrá que alejarse del poco periodo gubernamental que tiene para ir por una candidatura. O será ya su terminará, de vida política. terminará su vida, pero además Tony también es un hombre muy joven, tendrá que buscar en un futuro qué hacer si decide seguir en la vida política o si decide hacer su vida en los negocios como lo había hecho en el pasado, ¿no? Eso es lo que se tiene que definir, y los demás actores políticos tienen que definir qué es lo que quieren hacer, ¿no? Pues igual, y habí con mención de 4 jóvenes que creo yo pueden dar el ancho como gobernadores y hacerlo bien. Me parece que ellos tendrán que decir, caray, a mí si me interesa o no me interesa. Muy bien. Es una decisión personal, ¿no? Humberto, el tiempo se nos va. Caray, hombre. Te lo agradezco mucho. Al contrario, mi querido Espero Samuel, que nos veamos pronto. Sin duda. Con estas charlas. Gracias, señor. Gracias, mi querido amigo. Los periodistas.